Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, todo lo que respire, alabe a Jehová. Alabemos al Señor. Allá en sus casas, alaben al Señor, aplaudan para la gloria del Señor. Mientras cantamos aquí, santo, santo, santo es el Señor. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, santo, santo es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime, porque Él es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Él es santo y la tierra llena de su gloria está. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. La música continúa, alabando y glorificando al Señor. Y santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es el Señor Jehová. Santo, 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 el Dios que nos redime, porque Él es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque Él es santo y la tierra llena de su gloria está. Le damos la bienvenida a todos en esta nueva plataforma bíblica. Con mucho amor les saludamos y traemos a su consideración una serie de las doctrinas bíblicas. La importancia de estudiar la palabra del Señor para ser mejor, para ser transformado, para renovar nuestras mentalidades, para que la iglesia sea sana, sea saludable. Por eso la carta que el apóstol Pablo escribió a Tito, su discípulo amado, su hijo espiritual, 7 veces el apóstol Pablo le dice a Tito la palabra sana, sana doctrina, sana palabra. Constantemente habla de la importancia de la sanidad. Nosotros queremos hablar hoy de la importancia de las doctrinas sanas, las que van a formar carácter en el pueblo. Y una de las más importantes es la doctrina de la santidad del creyente. Por eso comenzamos cantando, alabando al Señor, que Él es santo. Y eso nos lleva de una vez a entender, oiga lo que voy a decir, que la santidad, siendo tan necesaria, sin embargo, no es muy popular en la iglesia hoy. Tanto es así que la santidad es un tema olvidado. Se habla menos de la santidad y se habla más de la prosperidad. Se habla menos de la santidad y se habla más de la guerra espiritual. Ponga cualquier tema, ponga lo primero entonces que la santidad, cuando la santidad es de las más importantes de toda la Biblia. Y tenemos que entender que Levíticos capítulo 11, versos 44 y 45, mire lo que dice la Biblia. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis. Es un mandato divino. Y seréis santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal, oiga esto bien, que se arrastre sobre la tierra. ¿Por qué está diciendo eso?
¿Qué quiere decir? Que ningún animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros, los seres humanos, solamente buscamos las cosas de la tierra y no empezamos a mirar hacia arriba, nos desenfocamos y caemos en las cosas carnales, en las cosas que no le agradan a Dios. El verso 45 de Levíticos 11, mire cómo dice, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Entonces, la pregunta que viene inmediata a la pastora Limaris es por qué la importancia de la santidad. Adelante, sierva. La santidad, pues como estamos, ¿verdad?, hablando en la palabra, creo que nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros debemos de alguna manera entender que porque Él es santo y nos pide que también nosotros seamos santos, debemos entonces apartarnos de todo aquello que nos contamina y poder ser aquellos que somos escogidos, ¿verdad?, para el Señor, para vivir conforme a su voluntad. Entonces, si nadie, ¿verdad?, podrá ver al Señor sin la santidad, como dice Hebreos 12:14, seguir la paz con todo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pues nos está dejando saber que hay un condicionamiento ahí, ¿verdad?, que está disponible para que sepamos que tenemos que trabajar para nuestra santificación, que en medio de lo que estamos viviendo podamos ser santos porque Él nos invita a ser santos, pero también porque cada día de manera progresiva vamos a seguir con nuestras acciones y con nuestras decisiones santificándonos más para Él. Excelente, excelente. Yo le preguntaría a mi amada y dulce esposa, Cindy Félix, que cada día es más hermosa para mí. Yo le preguntaría a ella, ¿por qué razón o razones la iglesia ha perdido su interés por la santidad? ¿Por qué la iglesia ha perdido el interés por lo correcto, por las cosas de arriba? ¿Qué está pasando acá abajo? ¿Qué está ocurriendo en la iglesia? Que se está desenfocando, etcétera, y está perdiendo el interés por la santidad. ¿Cuáles son algunos de esos signos que están alumbrando ahora nuestro entendimiento para decir, pues cuidado, esto no se puede hacer? ¿Qué tú crees, mi vida? Adelante. Yo creo que en estos tiempos en los cuales vivimos hay muchas distracciones. Eso es. Y si uno analiza cuánto tiempo nosotros, usted y yo, pasamos en el celular, ¿no? Hay una aplicación allí que uno puede ver cuántos minutos, cuántas horas. A veces la gente pasa en el celular. Y uno analiza, no es solamente viendo mensajes importantes. A veces está buscando videos o memes o lo que sea para entretenerse. Pero ¿cuánto de ese tiempo realmente es provechoso? Yo creo que nosotros tenemos que establecer nuestras prioridades pensando, Señor, ¿eso realmente te agrada? Quizá no estamos haciendo necesariamente algo perverso, algo feo, algo mal, pero realmente no conviene. Puede ser lícito, pero estamos viendo, Señor, eso es lo que tú quieres para mi vida. Cada uno de nosotros, cada día tenemos que tomar buenas decisiones. Por eso es esencial que pidamos al Señor sabiduría. Y una de las promesas tan bellas que el Señor nos da en Santiago es, pues, si a alguien le falta sabiduría, pues, pídemela. Y el Señor promete darnos la sabiduría que necesitamos en abundancia y sin reproche a todos. Ninguno somos exentos, ¿no?, a tener todo lo que Dios se ha provisto. Simplemente tenemos que desear caminar en el temor de Dios, buscar, Señor, eso te agrada, porque el temor de Dios nos va a alejar del mal, nos va a tener un deseo más pegado al corazón de Dios. Y eso es el principio de la sabiduría, porque cuando nosotros nos dejamos ir por esas distracciones o esa pérdida de tiempo, muchas veces nos desenfocamos de lo principal y ahí desviamos de lo que realmente es lo santo y sagrado del Señor. Hoy en día nosotros estamos en
el mundo, pero que nos demos cuenta que no somos el mundo, ¿no? Los santos de Dios realmente hace que todo lo que hacemos debe ser sagrado y separado para Él. Es bien importante esta pregunta. Y también la otra pregunta, ¿por qué la importancia de la santidad? La respuesta es clara, porque Dios es santo y la Biblia lo declara, sed santos porque yo soy santo. Esa es la importancia, porque nuestro Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos. Y para ser santos tenemos que estar separados para Él. Cuando rompemos esa santidad, mira lo que dice Isaías 59, 1 y 2. Es muy clara la Biblia. Isaías, mire cómo dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero mire el próximo verso. Pero, aquí viene este pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como el hermano Luis Figueroa, en no más de 3 minutos, puede explicarnos la importancia de mantener esa línea directa, porque dice con claridad que los pecados hacen, esas iniquidades están haciendo una división. ¿Por qué esa división? Porque hay gente, inclusive, que gime y grita y no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo en los corazones? Adelante, Luis. Muy bien. Una de las razones me parece a mí que Dios en su santidad desea que nosotros nos acerquemos a Él, que confiemos en Él. Y creo que una de las razones que pudiera estar ocurriendo es que nuestra confianza no está siendo depositada en Dios. Lo contrario a la santidad sería simplemente yo buscar por mi propia fuerza, yo poder agradar simplemente lo que yo quiero en la vida, en vez de agradar a Dios, en vez de complacer lo que Dios anhela y lo que Dios desea para nosotros. Y para hacer lo que Dios anhela, tiene que haber una entrega de mi yo, una entrega de lo que no quiero hacer, para que Dios sea el que rija en mi vida, para que Dios se entrone en el corazón. Muchas veces eso no puede ocurrir hasta tanto nosotros no cedemos a Dios esa voluntad nuestra, para que Él sea el que gobierne nuestra vida y así seamos separados para bien a Dios y que podamos hacer la voluntad de Él. Gloria sea al Señor. Es bien interesante ese tema porque mire, cuando vemos en Génesis que el hombre fue creado por el Señor, ¿para qué? Para que tuviera comunión con Él. Y es precioso ver como allá, en el jardín del Edén, el Señor venía a las tardes y caminaba con Adán. Tenía una comunión íntima, había un paseo que daban, ¿qué le parece? Una comunión preciosa, un diálogo hermoso y profundo. Y Dios le enseñaba, le aconsejaba, le explicaba. Cuando vino el pecado, ¿qué hizo el hombre? Se ocultó, se escondió. Tanto es así que Dios, en su misericordia, le dice, ¿dónde estás tú? Es una pregunta filosófica que yo te la hago también hoy. ¿Dónde estás tú? Ah, estoy muy lejos. ¿Dónde estás tú? Ah, estoy en una cueva. ¿Dónde estás tú? Ese es el grave problema de la humanidad. Se ha escondido de Dios. ¿Por qué el hombre se ha escondido de Dios? El reto se lo voy a dar al pastor Febre. Mayor reto, porque le voy a dar 3 minutos para explicar eso. Adelante. Gloria a Dios. Porque el hombre se esconde al haber esa división. Ocurre algo particular y es por causa de permitir que tanto la mente, el corazón y todo lo que corresponde a la relación con Dios se haya envanecido, se haya ocultado por el pecado. Y esa falta que es no hacer, es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y en medio de esa realidad, pues hay una separación. De hecho, lo vemos en el ejemplo de Moisés cuando se acerca al monte y la zarza está ardiendo. Le dice, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. El Señor está haciendo una división
una separación a la manera de Dios, para mostrarnos la forma en cómo debemos mirarnos delante de Él, que donde Él está, todo lo que le rodea envuelve una limpieza, una pureza, un acto donde ciertamente ya no lo puedo ver con la tierra, el polvo de mi camino, sino que debo entonces acercarme para que no haya una división, sino una visión clara, donde entonces pueda ver a Dios como Él pide que lo vea y que pueda obedecerle como Él pide que le obedezca. Y así no me aleje, sino que me acerque a Él, porque de alguna forma Él desea que me acerque, pero no con mis propias maneras de yo pensar que acercándome lo puedo hacer a mi propia manera de pensar, con mi propio yo, sino que ese yo tengo que quebrantarlo y permitir que el Señor llene el lugar, y el primer lugar donde quiere habitar es en mi corazón y en mi vida. Muy bueno. ¿Por qué? Porque el mal, la maldad, el pecado es ajeno al carácter de Dios. Porque Dios es absolutamente apartado del pecado. Tanto es así que para Dios el mal es repugnante. Y Él no puede dialogar. Él tiene que haber primero, oiga esto, hay que hacer la paz. Por eso, la única forma que usted puede acercarse a Dios es contrito y humillado. Ese corazón Dios no lo va a despreciar. Usted tiene que buscar la santidad como, Señor, perdóname. Padre, límpiame con tu sangre bendita para volver a tener acceso a tu presencia. Hay gente que en vez de resolver la situación, entonces se esconde como hizo Adán. Y Dios tiene que preguntarle, ¿dónde estás tú? Muchas veces, oiga esto, y será una buena pregunta ahora para hacer, ¿qué cosas nos impiden acercarnos al Señor? Vamos a ver. ¿Qué cosas nos impiden acercarnos al Señor y hacer la paz? Pastora Limari, ¿qué usted diría eso? Como meditaba en alguna plataforma anterior, tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Nuestros deseos y nuestras pasiones a veces desordenadas y la carnalidad que hay en nosotros nos puede hacer alejarnos de esa santidad que Dios desea que alcancemos. Así que no solamente, ¿verdad?, lo terrenal, lo carnal, sino todo lo que se ha traducido, como decía la pastora Cindy, como una distracción en medio de nuestra vida que no permite que nos acerquemos confiadamente al trono del Señor, donde podemos hallar el oportuno socorro. Pero sí, nosotros debemos limpiarnos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, que es lo que bien mencionaba la pastora, nos va a alejar del mal, de todo mal, y va a hacer que podamos acercarnos a Él y andar en su santidad. Excelente. Yo voy a preguntar a mi amada esposa también, ¿qué otro punto hay donde el enemigo aquí interviene para que la persona, o sea, el Hijo de Dios, el que ama a Dios, cuando peca, se aleje y después no se pueda acercar? Vamos a ver, mi vida. Uh-huh. Una cosa que tenemos que reconocer como cristianos es la vital importancia que renovemos nuestra mente con la verdad de Dios. Si nosotros vemos, tenemos un adversario que se la trae y nos conoce muy bien. Antes de servir a Cristo, nosotros estamos perdidos en nuestros pecados, en nuestras pasiones desordenadas, como dice la pastora Limari. Estábamos totalmente ajenos a lo que era la santidad de Dios. Vivíamos para nosotros mismos. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo le encanta recordarnos de lo que nosotros hacíamos, cómo éramos, dónde íbamos, la gente con quien andábamos y todo eso. Y viene a acusarnos. Y ahí es donde viene la culpabilidad, la culpa, ¿no? Y viene allí, ahí, y vienen esos recuerdos. ¿Y cuántas veces nosotros pensamos, ay Señor, estoy tan lejos de ti, estoy como un caso perdido, es demasiado, no hay perdón para mí?
Y si uno analiza cuántas veces nosotros guardamos esa cosa en nuestros corazones contra otras personas, que nos impide perdonar a otros, porque estamos recordando. Pero qué bello reconocer que la sangre de Cristo es más que suficiente para limpiarnos de todo pecado, que podemos ser libres nosotros y también librar a otros, perdonándoles también de sus pecados, sus ofensas que nos han hecho daño. Pero yo recuerdo que muchas veces cuando yo era más joven en el Señor particularmente, sin tener realmente una cosmovisión muy bíblica, yo dejaba que el enemigo me arrollaba la mente y recordando cosas de pasado, trayendo las cosas viejas al presente. Y yo estaba sumergida en esa culpa, esa condenación continua. Pero uno de los versos más preciosos que a mí me ministraba es Romanos 8:1, que hablaba que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y eso nos da mucha esperanza. Sin embargo, para todas las promesas que Dios nos da hay condiciones. Porque para que no haya condenación es que no estemos andando conforme al carne, a la otra vida. Nosotros tenemos que caminar, no en el Señor, y desear, Señor, ayúdame a ser mejor. Límpiame por tu sangre preciosa, ¿no? Y de verdad, cada vez que cantamos esos cánticos tan preciosos, que podemos declarar la verdad de Dios, renovar nuestra mente en lo que Dios dice que somos y que podemos ser libres de culpa, de condenación, de acusación y vivir para el Señor con gozo. Y eso realmente es un regalo de Dios. Excelente. Debemos buscar 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6:9. Mire qué verso. ¿De dónde nos sacó el Señor? 1 Corintios 6:9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ahí empieza una lista tremenda. Oiga qué lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vamos a seguir leyendo el verso 10. Oiga qué interesante, 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Lo interesante es lo que viene en el 11, que nos quedamos todos asombrados. Esto erais algunos de vosotros. Y le está hablando a la iglesia. Así que todo ese listado de pecados que hemos leído, todos esos pecados y muchos más están en la iglesia. Si hay alguien perfecto, oiga esto, no podría estar en esta tierra. El único perfecto es Cristo. Todos estamos en un proceso de santificación. Eso tenemos que entenderlo de una vez. Dice, porque estos erais algunos de vosotros. Así que, mas ya, esta es la bendición de ese verso, habéis sido lavados. ¿Cuánto decimos amén? Amén. Santificado. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Gloria a Dios. Oiga bien, ya habéis sido justificados. Oiga que 3 palabras, lavados, santificados y justificados. Yo no sé usted, por allá en su casa y acá lo vamos a repetir esas 3 palabras. Número 1, lavados. Número 2, santificados. Número 3, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué le parece? Cuando venga condenación, porque usted era un mentiroso número 1, pues usted le va a decir al enemigo, yo soy un ex mentiroso. Aleluya. Si le dice, usted es un idólatra, usted le va a decir, yo soy un ex idólatra. Porque usted ya no lo es, porque esto erais algunos, pero ahora hemos sido lavados. ¿A través de qué hemos sido lavados? Pastor Febre, brevemente díganos. Adelante. Hemos sido lavados en la sangre de Jesucristo. Gloria. Y hemos sido lavados de tal manera que Él, siendo el Cordero de Dios, con su sangre quita el pecado
del mundo como Cordero de Dios. Y esa sangre es preciosa en el sentido de que podemos identificarnos con aquello que fue la obra de la cruz. Allí vertió su sangre y ciertamente dice que cubre multitud de pecados, haciendo un acto tan poderoso de obrar por aquel ejemplo vivo de aquello que se hacía en la antigüedad, que era sacrificar al cordero, se presentaba de alguna forma y había una sangre que se rociaba. Y esa sangre rociada se rociaba sobre todo el pueblo en aquel acto de verles limpios y redimidos y libres de toda culpa y opresión. Y Jesucristo de una vez y por todas, virtiendo su sangre y su obra en la cruz del Calvario, cubrió todo eso que para nosotros era imposible alcanzar, que es la libertad plena que viene por causa de su amor. Y en esa sangre la vemos en el contexto de el significado que tiene, ¿verdad? Porque la sangre en lo natural es vida. Y en ese sentido, Jesucristo en sí mismo es vida. Así que a través de su sangre vemos como una operación de vida, tanto en espiritual como una promesa de vida eterna, opera en cada uno de nosotros que confesamos y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Por eso, Primera de Juan capítulo 1. Oiga qué bello el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo interesante es que el verso 7 nos dice cómo limpiamos esa maldad. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión uno con otro. Aquí viene. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice que nos limpia de ¿cuántos pecados? De todo, de la A a la Z, de todo pecado, por la bendita misericordia de Dios, por el amor derramado de Cristo y por su gracia y favor nos perdona. Aproveche esa bendición celestial para pedir perdón a Dios, para arrepentirse de corazón, para acercarse ahora confiadamente al trono de la gracia. Ahora el enemigo no tiene parte ni tiene suerte. ¿Por qué? Porque ahora usted va a entender que Dios nos diseñó, que Dios nos preparó, que Dios nos separó para ser santos. Ya finalizando esta programación, podemos definir entonces la santidad como ser apartados para Dios, para su uso exclusivo. Dios nos salvó, nos sanó, nos restauró, nos santificó, escuche bien, para usarnos para su honra y para su gloria, con unas obras que ya Él preparó de antemano para que nosotros fluyéramos ahora en ellas. Entonces podemos decir que la santificación la podemos ver en tres etapas. Primero, es la santidad imputada a través de Jesucristo, que se hizo justicia en la cruz del Calvario para entonces justificarnos a nosotros y podernos salvar. Para aplacar la ira del Dios Santo que no tolera el pecado y la derramó esa ira sobre su Hijo Jesús. Oiga bien, por eso el sufrimiento tan grande de la cruz, para que allí pagara el precio tuyo y el precio mío por el pecado, que era la muerte. Por eso Cristo tuvo que entregar su vida para darse por amor a nosotros. Así que es una santidad imputada del cielo, gracias a Dios por su misericordia. Pero segundo, es la santidad progresiva. Vamos progresando. Usted tiene que con esta palabra que ha recibido en esta hora, usted ser más santo. Y cuando termine, si es necesario volverle a escuchar, y si tomó notas, ir de rodillas, Señor, perdóname,
Ayúdame, Espíritu Santo, quiero ser espiritual, quiero ser santo. Dirige mis pasos, Dios bueno. Sé tú el alfarero divino para que trates con mi vida. ¿Me está entendiendo? Cuando usted hace eso, entonces va a tener una santidad progresiva. Y aunque tenga malas mañas, aunque tenga malos hábitos, aunque tenga malos recuerdos, aunque tenga la mente contaminada, el Señor comienza a limpiarla con su bendita sangre y usted empieza a cambiar hábitos. De momento usted siente tristeza cuando peca. Antes lo hacía porque le daba la gana, pero ahora siente tristeza y dolor. Señor, perdóname, no quiero ofenderte, no quiero fallarte. Y Dios interviene y te da fuerza para continuar. Hasta que la tercera es la santidad. ¿Cuál será? Consumada, porque se consuma al tener un cuerpo glorificado. 3 tipos de santidad. Estamos en la santidad progresiva. Dios permita que tú eches mano de esto, tengas un corazón dispuesto y dócil para ser enseñable, para cambiar, para mejorar, para saber más, pero para ser mejor. Esa es la clave. Y hay muchos himnos que hablan de la santidad y hay un himno que vamos a poner ya mismo en la pantalla y vamos a cantar, porque comenzamos cantando y finalizamos cantando. Es un himno clásico hermoso. Dice que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Mire qué bellas palabras. Y es para usted meditarlas y pensarlas. Y así dice: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad, que mis pies tan solitos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Gracias, Señor. Nos preparamos para escuchar un dúo hermoso Sí, Señor. de este cántico. Gracias, Señor. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu olor, que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Todos juntos. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. La música continúa suavemente porque quisiéramos finalizar orando, glorificando a Dios, pidiéndole al Señor con todo el corazón que nos ayude. El Espíritu Santo está presto para ser espirituales y santos, para agradar a Dios.
para esa doctrina que se ha olvidado tanto en las iglesias, los pastores ahora tomen esa palabra de vida y la enseñen, pero que la enseñen correctamente, no en una forma legalista, no en una forma condenatoria, no en una forma abusiva, sino en una forma de misericordia, de amor, de verdad. Que vivan primero los pastores la santidad antes de hablar de la santidad. Que anhelen ellos mismos la santidad antes de pedir al pueblo que sean santos, porque el pueblo será como el sacerdote. Y yo quisiera que nuestro hermano Luis Figueroa, con todo el corazón, haga este clamor, breve pero contundente, que el Señor traiga santidad a su pueblo y que esta doctrina sea enseñada y sea vivida para honra y gloria del Señor. Tenga la bondad, hermano, ore. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, porque hemos tenido un día hermoso ante tu presencia, Señor, hablando de tu palabra, oh Dios amado, y recordando, Dios mío, la importancia, Dios mío, de la santidad en nuestras vidas. Que podamos, Señor amado, no tan solo vivirla, sino que podamos, Dios mío, a través de nuestras acciones, Señor, aleluya, agradarte a ti, Señor. Y que podamos, Dios amado, no tan solo vivirlo, Señor amado, también podamos seguir enseñándolo a otros. Que nuestros niños, Señor, aprendan, oh Dios amado, la importancia, Dios mío, de la santidad. Porque nos hemos acercado a ti, Dios mío, confiadamente, sabiendo, oh Dios, como un Padre amoroso que tú eres, Señor amado, traerás solamente bendición a nuestras vidas, oh Señor. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en las naciones, que tú bendigas, Señor, a los líderes, que tú bendigas a la pastoral, oh Dios amado, Señor. que ellos sigan enseñando, Dios mío, de una forma enérgica, pero también, oh Dios amado, de una forma íntegra, oh Señor amado, de la importancia de la santidad. Dios amado, Señor. de la importancia, Dios amado, de tenerte, Dios amado, en nuestras vidas, oh Dios amado, de forma que, oh Dios mío, todo lo que hacemos, Señor, refleja, oh Dios mío, nuestra entrega voluntaria a ti. La santidad debe venir, Dios mío, espontánea del corazón. La santidad es algo, Dios mío, que damos a ti porque te amamos, Señor. Oh, es una entrega, oh Dios amado, porque realmente, oh Dios amado, hemos tenido un encuentro personal contigo. Y porque hemos tenido un encuentro personal contigo, el anhelo del corazón, el deseo de nuestras vidas es acercarnos, Dios mío, cada vez a ti en confianza y en santidad, Señor. Estas cosas te las pedimos en el bendito y glorioso nombre de tu amado Cristo, a quien damos toda gloria. Amén y amén. Porque tú eres pueblo santo, escogido para Dios. Jehová, tu Dios, te ha escogido para que seas un pueblo fiel, verdadero y santo. Y Él nos va a ayudar. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y con Él somos más que vencedores. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y caminemos en santidad con la ayuda del Señor. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. La paz de Dios. Bendiciones.